nuevamente con ustedes en esta sesión, la sexta sesión de Educando en Casa. Hablemos de homeschool. Y la sesión anterior estuvimos hablando sobre metodología. Recuerden que metodología responde a la pregunta el cómo enseñar. Entonces esto es muy clave que lo podamos entender e identificar si estamos usando metodologías paganas para este proceso de enseñar y aprender, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre la metodología bíblica para aprender y enseñar. Sí, y la metodología bíblica, ¿por qué es bíblica? Está diseñada para el hombre tal como Dios lo creó. Entonces no podemos usar una metodología pagana, porque recuerde que la metodología secular parte de la idea de que el hombre es producto de la evolución o que el hombre es un animal desarrollado, algo así. Pero entonces no podemos enseñar con esos métodos. La metodología bíblica trata como el hombre a imagen de Dios. El hombre tiene una mente para pensar, tiene decisiones, tiene la capacidad de tomar decisiones, tiene voluntad y tiene también emociones como Dios lo creó para afirmar las cosas buenas, las decisiones buenas o para rechazar aquellas que son malas. Entonces ese sentimiento, cuando hemos hecho una buena decisión, por supuesto que sentimos muy felices. Cuando tomamos malas decisiones, nuestro corazón está triste. Entonces es el diseño que Dios nos hizo, una mente, un alma, un espíritu y un cuerpo. Entonces este método es bíblico porque va con el diseño que Dios nos creó. Entonces los otros métodos no apelan a ese diseño, a la mente como Dios nos creó, al corazón. El método bíblico apela al corazón primeramente, a que el niño, que el estudiante razone, internalice y de ahí toma sus decisiones. Y entonces, así como Gladys decía, si somos hechos a imagen de Dios, entonces, y Él nos dio esa, conforme a su imagen, mente para pensar, voluntad para tomar decisiones y emociones para sentir. Entonces, notamos que es a través del razonamiento. Y no es solamente a través de repetirle y memorice, no, es a través del razonamiento donde realmente se puede llegar al corazón y donde realmente hay un verdadero aprendizaje. En nuestras experiencias como maestras o aún nosotros cuando hemos sido estudiantes, intentábamos memorizar o aprendíamos por estímulos externos o por condicionamientos, pero eso no era un verdadero aprendizaje. En cambio, cuando algo fue por razonamiento, que apelaba al corazón, es realmente donde se obtuvo un verdadero aprendizaje. ¿Y cómo fue que Dios pudo llegar a nuestro corazón o a que realmente recibiéramos a Jesús? Fue a través de un razonar, de un entender interno y recibimos a Jesús. Entonces así es la educación. Este método está restaurando la forma bíblica para aprender y enseñar. Y con este método también hay un resultado. El resultado que queremos ver en la educación cristiana es un carácter libre, independiente. O sea, si lo usamos realmente como es, va a haber una consecuencia, un resultado en el carácter de los niños, que va a ser un carácter que razona, reflexivo, un carácter independiente, un carácter libre para vivir las verdades que está aprendiendo. Entonces, mientras que en los métodos paganos, seculares, solamente apela al sentimiento y los métodos que se usan no son de razonamiento, sino más de memorización, de repita, y los hacen para que ellos pasen una nota, la nota que el Estado requiere. Entonces ellos memorizan, aprenden todo esto y pasan el examen, tienen la nota y luego olvidaron todo lo que aprendieron, porque es un método que apela solo a lo externo, mientras el método de razonamiento bíblico apela al corazón, a la mente, que el niño está razonando. Y de ahí viene este método que llamamos el método bíblico IR. IR son las iniciales de 4 palabras. Es investigar, razonar, relacionar y registrar. Entonces vamos a dar
una corta explicación de cada una de estas letras y empezamos con la I de investigar. Ahora, cuando hablamos de investigar, vamos a investigar un tema, entonces estudiamos la palabra de Dios para identificar los principios básicos para vivir o los principios de la vida y aquellos principios que regulan el qué, o sea, el contenido, el qué y el cómo de la enseñanza. Entonces, investigar es un ejercicio que necesita de mucho razonamiento y de mucha reflexión. No es como las pruebas de estado que tenemos a veces donde es por selección o es memorización o como decimos, al pinochazo o tiramos a la suerte. No, es realmente porque a través de la investigación vamos a razonar. Y es un proceso que necesita trabajo, que necesita esfuerzo y que nuestros niños no están acostumbrados a eso porque hemos sido educados a no razonar, a no reflexionar, sino caminar para donde va la gente. Entonces, por eso es importante enseñar a nuestros niños la investigación, investigar, estudiar la palabra de Dios, identificando ahí la verdad, identificando los principios del tema que vamos a estudiar, de la asignatura, definiendo la asignatura. Sí, investigar es examinar con mucho cuidado, decía Noah Webster. Entonces, examinar, nosotros como maestros tenemos que examinar el tema que vamos a dar, la asignatura. Entonces, para examinar tenemos que estudiar la definición de lo que vamos a enseñar. Investigamos del diccionario y entonces del diccionario nosotros podemos ver el vocabulario de lo que realmente significa lo que vamos a enseñar y definimos lo más que podamos los sinónimos, las palabras claves para ir haciendo nuestra R de razonar. Vamos razonando del diccionario, la definición del tema, de la materia, y con la Biblia en mano también buscamos con la concordancia y la Biblia, cómo esa asignatura, cómo ese tema que yo estoy queriendo enseñar se relaciona tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el origen de para qué Dios hizo esa asignatura. Entonces vamos razonando, tiene un origen, esto que voy a enseñar tiene un origen, ¿dónde Dios creó, dónde empezó esta asignatura, este tema? Estoy investigando y también razonando. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque si es importante que yo lo enseñe, pues es bíblico. Y si no es bíblico, entonces no es importante enseñarlo. Entonces voy razonando, sea de la historia, de la ciencia, de la geografía. Estoy investigando, razonando, contestando esas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Para qué Dios creó esto? ¿Para qué es útil? Y la siguiente, bueno, ya vamos, la I de investigar, la R de razonar. La siguiente R es relacionar, o sea, eso ya tiene que ver con el individuo, con el estudiante, es relacionar, es poner a cada estudiante la verdad bíblica en los temas del currículum, cualquiera de los temas del currículum y de cualquier asignatura. Recuerden que las asignaturas no fue idea de hombre, esas vienen desde el principio, o sea, desde el Génesis. Entonces estamos hablando de relacionando las verdades de la palabra de Dios con el carácter cristiano, ya sea con el autogobierno, con la mayordomía de los dones dados por Dios. O sea, cada tema con el fundamento bíblico va a llevar al estudiante a relacionarlo personalmente a su propia vida. Una de las cosas también importantes es relacionar. Es cuando nosotros vemos un tema, nosotros miramos en la línea del tiempo cómo Dios usó ese tema, esa asignatura para traer libertad, ya que todas las asignaturas o todos los temas que enseñamos el propósito es para que el niño conozca y sea libre. Entonces, si estamos mirando ciencias, nosotros relacionamos en la historia, miramos en la historia y vamos mirando cómo Dios usó ese tema o ese tópico en la historia, cómo se fue desarrollando en la historia en los diferentes tiempos y cómo fue trayendo libertad al hombre, porque si lo estamos estudiando es porque nos genera un beneficio. Entonces, así por ejemplo, cuando estamos hablando sobre la escritura, por ejemplo, en la línea del tiempo, bueno, yo miro hacia este lado porque aquí tenemos nuestra línea del tiempo, tenemos Gutenberg.
descubriendo la imprenta. ¿Y eso qué cosa tiene? Cómo Dios usó la vida de Gutenberg y ese gran descubrimiento o avance tecnológico para traer libertad. Porque si no, la Biblia, que fue el primer libro que se imprimió, no hubiera llegado aquí hasta Occidente si no hubiera sido por esa imprenta. Entonces no fue una casualidad, sino que realmente es la mano de Dios ahí. Entonces, si el niño aprende cada hecho en las asignaturas y del currículum que Dios estaba interviniendo, obviamente él lo va a relacionar a su vida y va a conocer el carácter de Dios y va a amar a Dios. Sí, y va a lograr ver que él es muy útil, que Dios le dio talentos, Dios le dio dones, y donde la vocación que Dios le haya puesto en su corazón, él la puede usar, que él es parte de la historia, que él es parte activa para traer bienestar a la nación. Entonces, en este método ya hablamos de investigar. Dios quiere que examinemos, que investiguemos, de razonar. Hay un Salmo 39:3 que dice: mientras meditaba, el fuego se encendió sobre mí. Es bonito porque meditar es razonar. El razonamiento hace que haya luz, que haya vida, que algo se enciende en nosotros, no que sea una enseñanza aburrida, de aprender solamente fechas, historias sin conexión la una de la otra, no. En cada asignatura el niño está razonando el propósito por lo que le estamos enseñando eso, y algo, una pasión, un deseo de amar a Dios, de amar el universo que Dios nos dio, se enciende en ellos, ¿no? Entonces eso genera el investigar y razonamiento, y luego es emocionante cuando ellos ven en la historia lo que Dios ha hecho en la historia a través de la asignatura o del tema que usted está enseñando. Y la tercera es registrar. La última. La tercera R. Sí, la tercera R es registrar, ¿no? Y es escribir. Tanto nosotros como cuando estamos enseñando estamos llevando un registro, y también con el niño que él lleve su propio registro. Él va a registrar lo que le ha sido revelado, lo que entendió, lo que razonó, el principio que fue aclarado, que fue alumbrado. Entonces, esas cuatro partes de la metodología son muy importantes. No es una más que la otra, las cuatro tienen que completarse dentro de nuestra metodología bíblica, ¿no? El hecho de registrar, la Biblia nos habla mucho del registro, ¿no? El registro es muy importante también dentro de esta metodología. Es muy importante mirar el cuaderno de notas, que el niño lleve el registro, tanto el niño como la maestra, porque esto ayuda a clasificar lo que está aprendiendo. Esto ayuda a formar el carácter. Los niños aprenden a orden, aprenden una manera de organizar sus notas de acuerdo a los exámenes, tareas, lo que vieron en el salón, lo que él aprendió, y ellos aprenden a ser autodidactas. Cuando ellos tienen su folder, ellos pueden repasar porque ahí están los principios claros que están aprendiendo y cómo aplicarlos. Entonces, el cuaderno de notas es parte de la metodología muy importante. Y luego está el maestro. El maestro es muy importante también porque él complementa lo que es la metodología bíblica de la educación cristiana. Bueno, y con esto entonces, así a grandes rasgos hemos avanzado lo que es una metodología bíblica. Esperamos que sigan conectados con nosotros, sigan con nuestro canal, denos sus likes, y también cualquier pregunta, inquietud, háganosla llegar. Bendiciones.